Refresca el alma, refresca agua de vida Vamos a cantar un himno que dice Sublime Gracia. Es un himno que, bueno, es de dominio mundial. Imagino que alguna vez lo han debido escuchar, incluso hasta en películas. Y bueno, tratemos, sé que es un poco difícil que todos participemos cantando, pero tratemos de hacerlo aún con el micrófono apagado, podamos alabar al Señor con este himno. Cantamos. Sublime gracia, Señor, que a un infeliz fui ciego, manso, perdido su gran libro y ya libre soy, Dios me salvó. mis cadenas rompo y sublime gracia, inmenso amor. y cuando en Sion Por siglos mil, brillando en yo cantaré por siempre allí, su amor que me salvó, su su amor que me salvó, su amor que me ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas y como sublime Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea esta. Amén, gracias. Como hemos cantado, tenemos la esperanza de que un día en Sion, esto es decir, en el futuro, en la ciudad celestial, vamos a cantar y alabar al Señor. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes, de que la vida no solamente trata de este periodo de tiempo mientras estamos vivos, sino que hay vida después de la muerte, gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien ha vencido la muerte y nos ha dado esperanza y vida eterna. Hay todavía una ciudad celestial, hay todavía vida eterna para todo aquel que cree en Él. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Al final vamos a tener un momento de oración por la situación, por los enfermos, por los que sufren, por los que lloran en este tiempo. Pero
Ahora vamos a empezar nuestro estudio sobre los últimos tiempos, ¿no? El pasado domingo nos hemos reunido para iniciar esta serie de estudios en la providencia de Dios. Bueno, las autoridades han dispuesto un encapsulamiento ante la situación que vivimos y entendemos que esto es una situación temporal que se aplica a todas las personas y organizaciones, ¿no? No es algo focalizado en la iglesia, lo cual estaría mal y no haríamos caso a eso, pero sí ahora entendemos que hay una necesidad de salud grave en este momento, en este tiempo, y eso es lo que nos lleva a congregarnos por este medio que Dios ha dispuesto en este tiempo. Así que continuamos con el estudio Apocalipsis, y bueno, ya he orado al comienzo, pero brevemente pedir que el Señor nos ilumine, nos dé entendimiento para entender la palabra que vamos a compartir. Entonces, seguimos, como les decía, con el estudio del Apocalipsis relacionado al último tiempo. Hemos visto el anterior domingo un breve panorama del Apocalipsis, un breve panorama del Apocalipsis. Vimos que sobre este tema muchas sectas, sobre el fin de los tiempos y sobre todo sobre el rapto y luego la venida del Señor, muchas sectas han nacido y erran constantemente poniendo fechas, lo cual la Biblia prohíbe. Así que no es nuestro objetivo en esta noche, en este estudio, darles fechas o algo muy puntual en ese aspecto, porque estaríamos errando y estaríamos yendo en contra de la palabra. Hemos visto, por ejemplo, que los testigos de Jehová fallaron allá en 1914, los adventistas del séptimo día en 1844, algunas radios, incluso pseudo o denominadas cristianas, predijeron un juicio el 21 de mayo del 2011, falló. Hay un ministerio en Bolivia, Cristo Viene, que se caracteriza por estas exageraciones que son falsos, ¿no? Y su líder es un falso profeta, porque ha fallado varias veces. Y la Biblia dice que cuando alguien falla en una predicción es un falso profeta. No tengamos temor de él, es decir, no atendamos sus enseñanzas. Y bueno, últimamente también algunos como Raíces Hebreas y otros que se llaman ROES y ese tipo de cosas están especulando, ¿no? Y cuando anunciaron una guerra mayor, al otro día CNN, bueno, los medios dijeron cese al fuego y ahora estamos paz, digamos, entre Israel, y los palestinos, ¿no? Así que no prestemos atención a este sensacionalismo y mi objetivo es no caer tampoco en ese punto. Bueno, entrando al tema de hoy, nuestro tema de hoy es acerca del rapto o arrebatamiento, ¿no? Vamos a ver una introducción, un concepto, unas posturas y unas implicaciones finales. Y para comenzar, diría que prácticamente todos los cristianos están de acuerdo en lo siguiente: el regreso de Cristo o la segunda venida. Todos creemos en la segunda venida de Cristo, que está cercano. De hecho, si algo quiero que se queden de la enseñanza del anterior domingo respecto al panorama del Apocalipsis, es que hay un evento indudable, la segunda venida de Cristo, que todavía no se ha llevado a cabo. Quien niega eso es herético, es una secta, ¿no? Como los testigos de Jehová que dicen que vino espiritualmente cuando fallaron en su predicción. Así que si hay algo que nos une como cristianos es la segunda venida de Cristo. Eso todavía es un evento futuro que está por cumplirse. Segundo, muchos están de acuerdo en que habrá un tiempo de tribulación y aflicción previa donde también se manifestará el anticristo. Y también muchos están de acuerdo en un rapto o arrebatamiento donde el cuerpo de los creyentes será transformado de mortal a inmortal. Ahora, estos son puntos de acuerdo comunes entre todos los creyentes cristianos, evangélicos, protestantes, ¿no? Ahora, no todos están de acuerdo sobre cuándo sucederán estos eventos y si son los mismos, si la segunda venida es lo mismo que el rapto o el arrebatamiento. Ahí hay algunas diferencias, ¿no? De hecho, de todos los eventos del fin de los tiempos, el arrebatamiento de la iglesia es el que genera más interés
y debate, dice el hermano John MacArthur. Así que hay puntos en común, pero hay algunas discusiones respecto a cuándo va a ser este tiempo, cuándo se va cuándo va a ocurrir el arrebatamiento y si es o no el mismo evento que la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que en el día de hoy vamos a estudiar y voy a tratar de explicar con la gracia del Señor. Hemos visto rápidamente, para los que se conectan nuevamente, el anterior domingo, hemos visto una estructura, un panorama, un viaje rápido a través del Apocalipsis, y hemos visto que este libro nos da su propia estructura en Apocalipsis 1:19, cuando dice el ángel al apóstol Juan, le dice, escribe estas cosas que has visto en el capítulo 1, las que son, en los capítulos 2 y 3, el mensaje a las iglesias, y las que han de ser después de estas. Si es que tomamos una interpretación literal del Apocalipsis, obviamente tomando en cuenta alguna simbología que hay, pero en cuanto a su estructura, es literal, es una carta, no es tan difícil. A veces, justo me comentaba mi esposa, que en base a sus experiencias pasadas, que nunca entendió el Apocalipsis y que más bien se asustaba o no le hicieron entender, precisamente porque se mezclan muchas cosas, pero no es tan difícil de entenderlo si seguimos una pauta de interpretación histórico, gramatical y literal, es decir, seguimos la secuencia literal del relato, porque es una carta. Entonces, hemos visto que podemos leer el Apocalipsis de la siguiente manera. Las cosas que has visto, le dice el ángel a Juan, es la visión de Jesús, ¿no? Cuando en el día del Señor, Apocalipsis 1:10, ya hemos dicho que ese día del Señor era el día domingo y que la evidencia en la Escritura, en el Nuevo Testamento, luego de la resurrección de Cristo, nos habla que el día del Señor se tomó como el domingo, como el Shabbat cristiano, digamos, en base o con base y en honor a la resurrección de Cristo que ha inaugurado una nueva era, un nuevo pacto con su iglesia, ¿no? Así que la Biblia en Hechos 27, 1 Corintios 16, 3, Apocalipsis 1:10, cuando Juan recibe precisamente la visión para la iglesia, y esto es muy particular porque la visión para las iglesias en ese momento, las 7 iglesias en ese momento en el Asia Menor y a la vez para todas las iglesias a lo largo de la historia cristiana, se dio en el día del Señor, en el día domingo. ¿Y cómo sabemos eso aparte de Apocalipsis? Porque los registros de los primeros cristianos, los libros de los padres apostólicos que revisamos también el anterior domingo, por ejemplo, Bernabé, Policarpo, Ignacio, que fueron los discípulos de los apóstoles, dejaron escritos que los tenemos y están comprobados, están verificados de que eran de ellos, en griego. Ellos indicaban explícitamente en todos sus escritos que el día del Señor se refería al día domingo, también llamado el día octavo, y que los cristianos empezaron a reunirse en ese día y que se distinguieron de los judíos que se reunían en el sábado precisamente por ese día. Y mucho más luego de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que también vimos rápidamente el anterior domingo. Así que en el día del Señor, Juan, estando en el Espíritu, exiliado en la isla de Patmos, recibe la visión sobre los últimos tiempos, sobre lo que va a venir para la iglesia. Y eso es lo que le dice, escríbelo. Lo que has visto, Juan, en el capítulo 1, y él ve al Señor Jesús, y vemos que ahí está presente la Trinidad en Apocalipsis 1, Dios el Padre, el Hijo, el Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, y está también el Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Mencionado como los 7 espíritus de la iglesia, que implica plenitud, ¿no? Hemos comparado con Isaías 11:12. Entonces vemos que está implícita ahí también la triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son doctrinas que debemos sostener y que en este tiempo por algunos grupos está siendo atacada y ha sido atacadas. Pero es la triunidad. Este libro, si bien enfatiza, es de Jesucristo, está la Trinidad presente. Y en el capítulo 2 y 3 hemos visto el mensaje a las 7 iglesias. Y acá está Cristo en medio de los 7 candeleros de oro que son las iglesias. Y Cristo se pasea en medio de su iglesia y Él tiene un mensaje para cada una de esas iglesias que eran reales en ese momento, pero que al mismo tiempo se aplican a cada iglesia a lo largo de la historia hasta el día de hoy, inclusive a nosotros.
una iglesia corporativa, pero también a nivel individual, porque nosotros también somos la iglesia de Cristo. Y hemos visto el mensaje a Éfeso, donde el Señor a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, a cada una de esas iglesias, Dios resalta aspectos positivos, ¿no? Y la única que no tiene ningún elogio es la Odisea, porque era una iglesia apóstata, fría, tibia. Las demás, Dios resalta lo bueno, como en Éfeso le dice que defiende la sana doctrina, pero también en todas las iglesias les da una advertencia. En Éfeso le dice que ha dejado su primer amor. Esmirna era una iglesia, Esmirna, sí era, solo Esmirna y Filadelfia eran iglesias fieles en las cuales el Señor no tiene nada que reprocharles. A las demás tiene algo que reprocharles. Pérgamo era la iglesia mundana, hemos visto eso. Tiatira, que permitía ciertas doctrinas erradas. Sardis y la Odisea. Así que ese es el mensaje y eso lo pueden leer ustedes en Apocalipsis 2 y 3. Y el Señor dice, el que tiene oídos, oiga. Entonces eso se aplica a nosotros también. Debemos ver cómo está nuestra vida a la luz de este mensaje. A las iglesias que en algún momento vamos a estudiar o profundizar en cada uno de estos mensajes. Eso es lo que es el mensaje a las iglesias. Escribe las cosas que son, capítulo 2 y 3. Y tenemos el capítulo 4 al 22, donde se nos habla lo que será, lo que ha de ser después de estas cosas. Y en esta capítulos vemos una escena en el cielo donde Juan es llevado al cielo en los capítulos 4 y 5, y ahí se le entrega, él ve cómo se le entrega un rollo, había un rollo que era el libro de la vida y el libro que contenía todas las cosas del mundo y que nadie era digno de tomarlo, nadie era digno de tomarlo. Y por eso Juan llora, ¿no? Y Apocalipsis 5:12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y entonces adoraban los ancianos, adoraban los seres vivientes, todos los que estaban ahí en el cielo, adoraban al cordero porque él era digno de abrir esos sellos. Y este era un rollo que estaba con 7 sellos donde muestra las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y lo que vemos ahí es una tribulación entre los capítulos 6 al 18. Vemos una tribulación donde se desatan 7 sellos, donde están los primeros 4 sellos, los conocidos 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Tenemos 7 sellos, tenemos 7 trompetas, donde Dios desata también su ira, todo eso es la ira de Dios, y tenemos 7 copas de ira, donde se van intensificando gradualmente los juicios de Dios sobre esta tierra en ese periodo de tribulación, que es mucho más grave de lo que estamos viviendo ahora. Y por último, en el capítulo 19, recién vemos la segunda venida del Señor, cuando Él baja como juez a juzgar, a vencer a las naciones que se han rebelado contra su pueblo Israel, contra Él, y las vence. Y lo vemos luego en el capítulo 20, estableciendo un milenio y un reino eterno en el capítulo 21-22. Así que esa es la secuencia, lo que has visto, lo que es y lo que será. Así que ahora vamos a ver lo que será. Ya hemos visto un poco el anterior domingo esa escena en el cielo, la acabo de mencionar, y ahora vamos a ver lo que es el periodo de la tribulación, es decir, el próximo evento que está por cumplirse es precisamente lo que nos describe los capítulos del 4 al 18. Todo lo demás en la Biblia ya ha sido cumplido, ¿no? A excepción de algunos pasajes del Antiguo Testamento que están relacionados con Apocalipsis, como Daniel, como Jeremías, como Amós, Zacarías respecto a Israel. Estos eventos que vemos acá en Apocalipsis están por cumplirse, son futuros, ¿no? Esa es nuestra interpretación futurista, es decir, todavía no ha ocurrido estos eventos de manera especial. Lo que vamos a ver ahora es precisamente cuándo ocurre el rapto o el arrebatamiento. Seguramente ustedes han escuchado mucho al respecto, incluso muchas posiciones. Vamos a tratar de clarificar y de hacerlo lo más entendible posible si el Señor nos ayuda. Entonces, ¿qué es el rapto o el arrebatamiento? El rapto o arrebatamiento es el momento cuando Cristo saca a su iglesia de este mundo, y esto está relacionado a su segunda venida y a la 70ª semana de Daniel
o la tribulación. Y aquí yo entiendo que algunos por primera vez, ¿qué es eso de 70ª semana de Daniel? Bueno, voy a tratar de explicar rápidamente, llevaría una clase, una sesión específica para explicarla. Voy a tratar de verla más adelante, pero esto es gradual. Tal vez esta primera vez muchos sean expuestos al lenguaje nuevo, pero van a ir comprendiendo poco a poco y en otras ocasiones, ¿no? La palabra de Dios no es que uno la lee una vez y ya no la lee nunca más bien cada vez que uno lee, y estudia y escudriña, va encontrando más perlas y uno va afianzando, ¿no? Como ocurre también cuando leemos otro tipo de literatura, en este caso, mucho más. Así que el rapto es el momento en que la iglesia es sacada de este mundo. ¿Y dónde vemos eso? ¿Es un invento o es algo bíblico? Bueno, si bien la palabra rapto como tal no está en el Nuevo Testamento, la usamos del latín rapio, que significa arrebatar o llevar. Pero este mismo sentido de arrebatar o llevar sí está en el Nuevo Testamento con la palabra arrebatamiento, ¿no? Y esa palabra griega, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito enteramente, completamente en griego, ¿no? La palabra griega que cuando vemos arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:17, Hechos 8:39 y otros pasajes que vamos a revisar, es harpazo. Y si ustedes miran acá en la pantalla, me miran a mí, harpazo es como arrebatar violentamente, bruscamente, como un sacar de algo, ¿no? Es como cuando, no sé si alguna vez han jugado el juego de la moneda, cuando pones aquí yo tengo una moneda en mi mano, fíjense, y hemos jugado este juego, ¿no? De sacar la moneda, entonces, ¡pum!, violentamente, antes que cierre la mano la otra persona. Eso es harpazo, es arrebatar, sacar violentamente, robar, ¿no? Precipitadamente por la fuerza. Entonces, eso es el arrebatamiento, es decir, el concepto de que la iglesia va a ser arrebatada, harpazo, va a ser sacada, ¿no? Como succionada de este mundo en algún momento. Otros términos relacionados a los últimos tiempos, en griego obviamente es parousia, que significa presencia o la venida del Señor, la manifestación del Señor, apocalipsis, que significa revelar, ¿no?, las últimas cosas, y epifaneia, que significa aparecer o manifestación, bueno, que están en otros pasajes, pero acá nos quedamos con harpazo, que es el arrebatamiento, y de ahí vamos a sacar la enseñanza del día de hoy, que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia compuesta por creyentes, ¿no? Judíos y gentiles, los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Esa es la iglesia, ¿no? La iglesia universal, no es una denominación, no es única, es universal, está en todo el mundo y está compuesta la iglesia por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús, lo tienen como Señor y Salvador de su vida. Esos son la iglesia, la cual Cristo compró con su sangre. Y un pasaje relacionado que usamos mucho para este concepto del arrebatamiento es Juan 14:1-3. Recuerden, cuando el Señor estaba iba a ascender al cielo, a sentarse a la derecha, a la diestra del Padre, para reinar en el cielo. Fíjense lo que dice. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, o sea, para su iglesia, para sus discípulos, para sus hijos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es la doctrina de la venida de Cristo. Vendré otra vez, Él ha prometido venir otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Para que donde yo estoy, es decir, en el cielo, vosotros también estén conmigo, ¿no? Recuerden este versículo porque lo vamos a referir nuevamente. Pero acá vemos la promesa del Señor Jesús de volver por su iglesia y tomarla, arrebatarla, ¿no? Para que estemos con Él. También vemos en 1 Corintios 15:51-53
algo similar. El apóstol Pablo está diciendo acá lo siguiente: y aquí os digo un misterio, algo que no estaba revelado antes, ni siquiera explícitamente en las enseñanzas de los evangelios ni en el Antiguo Testamento. Es el mismo misterio que Pablo nos habla. La palabra misterio es la misma palabra que Pablo nos dice en Efesios 3, cuando él dice: hay un misterio que es la iglesia compuesta por gentiles y judíos, que ahora los gentiles, los que no son judíos, no son israelitas, no son efraimitas, ellos son ahora parte de la iglesia. Ese era un misterio que no estaba revelado, que ni siquiera Cristo lo había revelado explícitamente en los evangelios. Y a Pablo se les reveló, y a los apóstoles, ese misterio de que la iglesia ahora, que los gentiles son parte de la iglesia de Cristo, que son injertados al, al, a la iglesia. Entonces, ese es el misterio, esa palabra. Ahora Pablo nos dice otro misterio, al margen de la iglesia nos dice otro misterio. Dice: no todos dormiremos. Esta es una alusión a la muerte. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Si ustedes ahora cierran y abren los ojos, es ni menos de un segundo. En un instante seremos transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense, ahorita vamos a ver los muertos. ¿Qué muertos son esos? Porque es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo actual que se corrompe, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, así como Cristo no vio corrupción y fue glorificado. Nuestro cuerpo también va a pasar de mortal a inmortal, de corrupto a incorrupto, ¿no? Y ese es el misterio que Pablo nos está diciendo, que se les revela a Pablo: no todos dormiremos, va a haber una transformación en un momento. ¿Cuándo es eso? Y Pablo va a complementar este misterio en Primera Tesalonicenses. Bueno, primero en Primera Tesalonicenses 1, Dios, Pablo nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Estamos esperando a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Este es el Evangelio. Recuerden, Cristo murió, resucitó. Esas son las buenas noticias por nuestros pecados. Y ahora lo esperamos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Y eso va a ser clave para lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es esa ira venidera? Esa ira venidera está relacionada a la tribulación que vamos a ver en unos momentos. Y en Primera Tesalonicenses 4, 15 al 18, un poquito más allá, en la misma carta, Pablo nos dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, fíjense cómo se incluye, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, Pablo esperaba la venida del Señor, él pensaba que la venida del Señor podía ser en sus días, por eso él se incluye. Dice, por favor cierren sus micrófonos, no sé quién está ahí con el micrófono. Dice, nosotros, él se incluye, nosotros, él se incluye, perdón, ahí me distraje un poquito por el ruido. Habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos iremos antes que ellos. ¿Qué pasa aquí en Primera Tesalonicenses? Los tesalonicenses están tristes porque piensan que sus parientes, que sus hermanos, que sus amigos en la fe, que ya habían muerto, se habrían de perder la manifestación del Señor Jesucristo, tanto el arrebatamiento como la segunda venida. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Tal vez desconocían qué va a pasar con sus cuerpos, ¿no? Entonces Pablo les responde, no se preocupen, los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron. Entonces esto se escribe para alentarles con la esperanza de los que ya partieron también van a participar de este evento. ¿En qué sentido? Si bien ellos ya están en la presencia del Señor, sus cuerpos todavía están acá en la tierra. El ser humano está compuesto por la parte material, que es el cuerpo, y por la parte inmaterial, que es el alma o espíritu. Entonces, si bien nuestro espíritu, nuestra alma inmediatamente morimos, va a la presencia del Señor, nuestro cuerpo se queda para que un día vuelvan los que ya murieron, para que sus cuerpos también sean glorificados, no solamente el alma.
Así que dice Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, fíjense, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, descenderá del cielo. Es la segunda venida. Él ya descendió la primera vez, luego fue ascendido, está sentado a la diestra del Padre, donde reina e intercede por nosotros, y ahora va a descender. ¿Y qué dice Pablo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí tenemos dos tipos de creyentes. Fíjense, los muertos en Cristo, es un grupo, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, fíjense cómo Pablo potencialmente se incluyó. Él creía que la venida iba a ser en sus días, lo cual no ocurrió hasta ahora, 2000 años después. Entonces vemos los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que todavía estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra que les dije, harpazo, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los muertos. Los muertos vienen por sus cuerpos con Cristo, son transformados completamente, y nosotros que no hemos muerto vamos a ser también transformados, y juntamente con ellos vamos a recibir al Señor en las nubes, en el aire. Fíjense, esto también es clave para lo que voy a explicar en unos momentos, ¿no? Aquí tuve un problemita con mi mouse que no lo veo. Ahí sí, ahora sí. Entonces, hay dos grupos: los muertos, los que ya murieron en el Señor. Está hablando los muertos en Cristo, no todos los muertos, sino los muertos, los que han muerto con la fe en Cristo, los hermanos en Cristo. Ellos vienen con Él. Y con nosotros recibimos al Señor en el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice el apóstol. Por tanto, debido a esta esperanza que tenemos en su manifestación, en su venida, en este arrebatamiento, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, no se desanimen, más bien aliéntense, ya viene, ya viene. Y eso es lo que también debemos hacer nosotros, alentarnos los unos a los otros, como dice, cuanto más que vemos que aquel día se acerca, que aquel día se acerca. Así que este pasaje de Primera Tesalonicenses 4 es clave para nuestra comprensión del pasaje del día de hoy respecto al arrebatamiento. Y bueno, ahora, ¿cuándo ocurre este arrebatamiento? ¿En qué periodo ocurre este arrebatamiento? Bueno, la Biblia enseña, Pablo lo esperaba en cualquier momento porque él se incluía, ¿no? Pero antes de qué, en base a lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Fíjense lo que dice acá. Hay un periodo que se llama la tribulación o la 70ª semana de Daniel. Y voy a tener que volver un poquito acá para que ustedes me entiendan, y espero, yo sé que tal vez no lo capten todos a la primera, sobre todo los que no estén familiarizados, pero hay un pasaje en Daniel, en el Antiguo Testamento, donde Dios habla a Daniel, al profeta Daniel, respecto al fin de los tiempos, que se llama la semana 70. Israel estaba en la cautividad y Daniel se pone a indagar respecto al fin de este periodo de tiempo, del fin de los tiempos, e intercede por su pueblo, ¿no? Mejor dicho, Daniel sabía, cuando el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad en Babilonia, él sabía que las profecías decían que iba a durar 70 años. Entonces, cuando se cumple ese periodo, Daniel, viendo a la palabra, así como nosotros ahora estamos estudiando el Apocalipsis, él estaba estudiando las profecías reveladas hasta ese momento. Estamos hablando del año aproximadamente 500, 400 o 500 antes de Cristo. Daniel se pone a indagar sobre esos 70 años, donde tenían que volver algunos a Jerusalén, ¿no? Habían sido destrozados, habían sido llevados a la cautividad todo el pueblo judío, tanto el norte como el sur, tanto los israelitas en general y Judá en particular, y estaban en la cautividad en otro país, en otro lugar. Entonces Daniel se pone a orar porque tenemos que volver, estaba profetizado. Así que a través del ángel Gabriel, cuando Daniel está orando, él recibe una visión en Daniel 9:24 y le dice, ¿qué va a pasar? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Jerusalén,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, quitar el pecado, para traer la justicia perdurable, una justicia eterna, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, al santo de los santos, que es el Mesías, el ungido, ¿no? Entonces vemos acá 70 semanas. Ahora, ¿qué son? Son 70 semanas de 7 días, como en nuestro tiempo lo interpretamos. Pues los eruditos concuerdan en que el término semanas, que se usa ahí en hebreo, shbuá, significa semana de años o una serie de periodos de 7 años, es decir, son semanas de 7 años, son 70 semanas de 7 años cada semana. En otras palabras, 70 semanas o 77 es un periodo de 490 años en total, que es un periodo determinado por Dios para terminar lo que ha comenzado. Recordemos que hemos visto en Isaías 46, 9 al 10, lo siguiente, y volvemos a este versículo. Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él anuncia desde la antigüedad, desde el principio, todo lo que va a ser hecho. No hay nada que le sorprenda a Dios. Dios lo tiene planificado todo. No es que Dios está reaccionando, ni siquiera ahora en plena pandemia del coronavirus, independientemente de la teoría que si fue inventada por humanos, si fue de origen animal, por ejemplo. Más allá de eso, el punto es que a Dios no le sorprendió esto y que Dios está permitiendo esto por alguna razón, ¿no? Que solamente Él conoce a cabalidad. Nosotros podemos intuir algunas cosas, pero Dios es el que gobierna los tiempos. Dios está sentado en el trono. Así que, bueno, tenemos 70 semanas de 7, 490 años, y fíjense, para que entendamos con mayor precisión, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Este le dice a Daniel, un judío, un israelita que está en Israel, y él le dice, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿No? Y fíjense, para traer justicia perdurable, si bien en ese tiempo, el de Daniel, Israel volvió, un remanente volvió con Esdras, con Nehemías, reconstruyó las murallas y el templo en Jerusalén, ¿no? El segundo templo. Fíjense que luego en el año 70 Israel fue destrozado y nunca hubo justicia perdurable. Es decir, por eso decimos que esta profecía todavía no se cumplió, porque no hay justicia perdurable desde Jerusalén, ¿no? El Mesías vino, pero vino a salvarnos. Los judíos esperaban un judío libertador que establezca un reino eterno, como se le prometió a David, pero en su primera venida que Jesús no hizo eso, vino a traer salvación, y en su segunda venida se iba a cumplir esto. Pero dice 70 semanas de 7. Ahora, sabe pues, seguimos en el Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esta es una orden que le da a Artajerjes, a, a, a Nehemías, a Esdras para reedificar Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, se vuelve a edificar los muros, el templo. Entonces, habrá 7 y 62 semanas. 7 más 62 suman 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después del 7 más el 62 hace 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿no? Aquí habla de quitar la vida del Mesías, lo cual ocurrió efectivamente cuando Cristo murió en la cruz, pero él resucitó. Y luego un pueblo de un príncipe que ocurrió en el año 70 destruyó también Jerusalén. Y aquí tenemos 69 semanas. Ahora fíjense el 27, ahora falta una semana de las 70 que le profetizó a Daniel, que se le mostró a Daniel, mejor dicho. Falta una, dice, y por otra semana, la última, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
que como vamos a ver más adelante es el anticristo. Entonces hay una semana que todavía no se ha cumplido, porque no ha habido un pacto, ¿no? Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y bueno, cuando Jerusalén fue destruido el año 70, no había justicia perdurable, o sea que no puede ser que se haya cumplido ahí, como algunos sostienen. Entonces, eso nos lleva a un periodo futuro, ¿no? Hay una semana de 7 años que falta por cumplirse, ¿no? Y vamos a ver en Apocalipsis que hace referencia en ese periodo entre Apocalipsis 6 al 19, hay una referencia que coincide plenamente con esta semana de 7 años, ¿no? Fíjense, la orden de reconstruir es dada al año 460 antes de Cristo, ¿no? Hasta el nacimiento de Jesús y hasta la muerte de Jesús se cumplen 69 semanas o 483 años, son años de 360 días, no de 365, es el calendario judío lunar, ¿no? Así que hay una era ahora de la iglesia, ese misterio que Pablo nos dijo en Efesios 3, y estamos esperando la semana 70, a lo menos según la perspectiva futurista, ¿no? Hay una semana que está por cumplirse, ¿no? Bueno, acá no tenemos tiempo para ver este video, pero son rabinos Shalom, que bendición. esperan precisamente la venida del Mesías. Ellos no creen en el Mesías porque dicen, no ha traído justicia perdurable, por eso no creen en Jesús. Bueno, eso se va a cumplir en la segunda venida. No se cumplió en la primera. Así que hay un intervalo entre la 69 y la 70, cuando Israel rechaza a su Mesías, a Jesucristo, y así se aplaza ese periodo para poner fin a la prevaricación. En ese periodo, fíjense, gracias a que Israel rechazó a su Mesías en la soberanía de Dios, Dios abre su reino a los gentiles para salvación de estos y para provocar a celos a Israel. Eso es lo que nos dice Romanos 11 al 26. Gracias a que Israel rechazó al Mesías, nosotros los gentiles que no somos judíos ni israelitas, el evangelio también llegó a nosotros, tal cual estaba profetizado a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo las de tu linaje de Abraham, de quien viene Jacob, los israelitas, sino todas las familias de la tierra, ¿no? Nosotros somos incluidos en este periodo, en este intervalo. Israel, Jerusalén y el templo son destruidos por completo en el año 70 por Tito, y los judíos son expulsados, y hasta 1948 andaban, como dice el dicho, como judío errante sin tierra, ¿no? Hasta que vuelven a su tierra hace 70 años atrás aproximadamente. En ese periodo, en el primer siglo, se completa el canon del Nuevo Testamento, es decir, los 27 libros del Nuevo Testamento, que son cruciales para proclamar la salvación a todos los gentiles, a todo el mundo, y se forma la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es diferente a Israel. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús en futuro, ¿no? La iglesia está compuesta, si bien está compuesta por judíos que se convierten y creen en el Mesías, y también por gentiles, y no hay división. En cuanto a salvación somos uno, judíos y gentiles. En cuanto a salvación, ¿no? No hay distinción, así como hombre y mujer, esclavo y libre, como dice Pablo, no hay distinción para la salvación, pero étnicamente obviamente somos diferentes, ¿no? Así que en este periodo el evangelio, el mensaje, se abrió. La iglesia primitiva, cuando recién nace, no entendió completamente este intervalo, este misterio, hasta que cuando fue destruido Israel en el año 70, recién se dieron cuenta que el énfasis estaba ahora en la iglesia. Así que donde vemos ese pasillo de la historia, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, que eso es fíjense como aquí Isaías está dando la profecía. La primera cima de la montaña, si nos ponemos desde este lado, desde el lateral, vemos 2 puntas de montaña. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque él era hijo del preencarnado y preexistente de Dios, es decir, está refiriéndose al Mesías. Luego hay una coma y dice, y el principado sobre su hombro, lo cual se refiere a su segunda venida. En su primera venida vino, nació, se encarnó el verbo preexistente. Jesús es eterno en su divinidad, pero él se encarnó en la primera venida, vino a salvarnos. Y el principado sobre su hombro, eso todavía no se ha cumplido plenamente en la tierra, a lo menos, ¿no? Entonces, esto se refiere a la segunda venida, lo que se refiere a su segunda venida. Así que en un versículo tenemos
la primera y la segunda venida. Si Isaías vio esas dos, aunque no entendió el misterio. ¿Por qué no entendió? Porque era un misterio. Así como era un misterio, como vemos acá en Efesios 3, 1, 9, cuando Pablo dice, yo les digo ahora un misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa con Cristo Jesús. Ese era un misterio. En el antiguo pacto, cuando se dice, se promete el nuevo pacto, y haré un nuevo pacto con Israel y con la casa de Judá, donde ya no ahora pondré mi ley en sus corazones, porque ellos fracasaron en cumplir el pacto mosaico, los 10 mandamientos y los 613 mandamientos del Pentateuco de la Torá, fracasaron. Dios promete un nuevo pacto, algo que estaría dentro de ellos, y eso también hace alusión a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que será escrita, no un pacto, no una ley escrita en piedra, sino en el Espíritu, dice. Y si bien ahí habla de Israel y de Judá, era un misterio que luego Pablo, esto se iba a incluir también a los gentiles, no solo para Israel y Judá, sino también para los gentiles, que formamos ahora parte del nuevo pacto. Y eso es lo que a veces no se entiende, sobre todo sobre algunas sectas recientes, ¿no? Como adventismo, como raíces hebreas, donde se enfocan en el Antiguo Testamento, en la Torá, y dicen, no, ahí no está mencionado los gentiles, entonces tratan de que tú seas descendiente de Israel por alguna razón. Dice, si tú crees en el Mesías es porque eres descendiente de alguna de las 10 tribus de Israel. O sea, hacen unas tramas tragicómicas para incluirnos en ese pacto, pero lo que no entienden es que el misterio que a Pablo se le fue revelado y a los apóstoles es que los gentiles ahora éramos parte del nuevo pacto. Y ya Pablo dice en Colosenses 2:16, por lo tanto nadie os juzgue por comida, por bebida, por días de reposo, es decir, para los gentiles que formamos ahora parte de la iglesia, ya no estamos obligados a cumplir la ley mosaica, la regulación de alimentos, el día de reposo, nada de eso, porque ahora a la iglesia que está compuesta por gentiles y judíos, nos gobierna la ley de Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros, nosotros observamos la ley, pero ya no para salvación, ya no algunas cosas, ya no observamos el sábado, se pasó al domingo por la resurrección de Cristo, ya no observamos la dieta de alimentos porque Dios ha santificado todo y porque no somos judíos, ¿no? Cosas como esas, y porque hemos visto que hay evidencia en la iglesia temprana que empezaron a reunirse en domingo y a no practicar las cosas de los judíos, porque ya no nos corresponde, ahora estamos en el nuevo pacto. Ese es el misterio. Entonces hay un misterio ahí, la iglesia, eso no estaba revelado en el Antiguo Testamento, la iglesia. Ahora sí volvemos a la abominación desoladora. ¿Por qué hago todo esto? Para que ustedes entiendan que falta una semana por cumplirse, una semana de 7 años. Como digo, tal vez no han captado todo, luego les voy a pasar, pero hay una semana por cumplirse y que creemos encaja con la descripción que vemos en Apocalipsis 6 al 18. Y sobre todo este tema que se llama la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Fíjense, Daniel habló eso y por otra semana, en Daniel 9:27, fíjense acá a la izquierda, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está refiriéndose a alguien que iba a venir, que a la mitad de esa semana de 7 años hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no? Así que en Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que más o menos es 3 años y medio, ¿no? Ahora vamos a Mateo 24:15. En Mateo 24 vemos cuando Jesús habla a sus discípulos judíos respecto al fin de los tiempos. Dice, por tanto, les dice a ellos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús se está refiriendo aquí a Daniel 9:27, esa es la abominación desoladora, cuando entraba alguien a profanar el templo judío, eso es una abominación para ellos, porque el templo representaba ahí la presencia de Dios, y que alguien entre a profanarlo, a poner un cerdo, como ocurrió, por ejemplo, con Antíoco IV Epífanes, 200 años antes de Cristo, fue una prefiguración del anticristo. Ahora Jesús dice que cuando vean esa abominación desoladora, porque habrá entonces gran tribulación. Fíjense, Jesús anuncia una gran tribulación. Marcos 13:14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda.
Ahora Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4 dice, el cual, hablando del anticristo, ¿quién es ese que hace esta abominación desoladora? ¿Qué se refiere? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, el anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora, cuando el anticristo a la mitad de la semana se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y Pablo dice en 2:8, 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo que es el anticristo. Y luego en Apocalipsis también nos habla, fíjense, hemos dicho que este periodo de la 70ª semana, la semana 70, corresponde con el periodo de Apocalipsis 6 al 18. Fíjense Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Son 3 años y medio. Justamente cuando el anticristo se sienta, entra al templo judío, se hace adorar como Dios y va a hollar por 42 meses, ¿no? Y esto si interpretamos literalmente, que son 42 meses, son 1290 días, ¿no? Así que fíjense, lo mismo que habla acá Daniel 12:11. Apocalipsis 13:5-6 también dice, hablaba, refiriéndose al anticristo, que puede ser que veamos ese tema el próximo domingo. Este anticristo hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Justo a la mitad, él se manifiesta. La primera mitad de esa semana, él hace la paz, él engaña al pueblo de Israel, lo toman incluso como Mesías, el Mesías que no reconocen hasta el día de hoy, la mayoría. Él engaña ahí, engaña al mundo, hace la paz. Pero luego cuando él se revela a la mitad de esa semana, por 42 meses, él empieza, Dios le da autoridad. Fíjense, ¿quién se le dio autoridad? ¿Quién le da la autoridad? Dios. Todo está planificado por Dios. No es que Satanás sorprende a Dios, se le dio autoridad. Dios está controlando para sus propósitos. Y este abrió su boca en blasfemias contra Dios de su tabernáculo, es decir, desde el templo, y la adoraron a la bestia, al anticristo. Y hemos visto el anterior domingo que incluso esta gente que se quede acá a pasar la tribulación, ni por ver los juicios, ni por ver las señales de Dios se van a arrepentir, van a blasfemar contra Dios. Y eso lo vemos ahora también. En España hace poco se levantó la cuarentena, la pandemia, les dieron mayor libertad para reunirse y lo primero que hicieron es vamos a emborracharnos y se reunieron. Y eso salió en los periódicos, ¿no? Una desaforación. O sea, no es que por este tiempo de muerte que vemos, de aflicción, ahora los tarijeños, los bolivianos o los ciudadanos del mundo van a decir, bueno, nos acordemos de Dios, somos pecadores. No, más bien blasfeman, nos levantan las redes, vamos a tomar, vamos a festejar. No dicen nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Por qué nos está viniendo esto? No, no lo hacen porque no buscan a Dios. Romanos 3:9-11 dice que nadie busca a Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo toque sus corazones. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo? Cuando alguien predica el Evangelio, que Cristo ha muerto por sus pecados, que ha resucitado y que demanda arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ahí recién actúa con esa palabra el Espíritu Santo. Así que fíjense, en el periodo de la tribulación, el anticristo va a blasfemar contra Dios y los que se queden también van a blasfemar contra Dios. No se van a arrepentir, lamentablemente. Así que esa es la abominación desoladora. Es el momento cuando el anticristo se sienta en el templo judío y se hace adorar como Dios, como Dios. Entonces, eso nos lleva a que para que se siente en el templo tiene que haber un templo, tiene que haber Israel, tiene que haber Jerusalén. Eso no había hasta 1948. Por eso se alegorizaba. Pero vemos en 1948, de repente, de la noche a la mañana, Israel vuelve a su tierra, tal cual estaba profetizado en Amós 9. Fíjense, Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos que el 48 Israel vuelve a su territorio allá en Medio Oriente. Jerusalén, recupera Jerusalén en 1967, si bien no todo Jerusalén, pero sí parte,
y ahí está el muro de los lamentos, que es lo último que queda del templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito. Y bueno, lo que faltaría para que se cumpla esta profecía es la construcción de un templo, que muchos judíos creen y están preparando ese templo. No vamos a dar fechas, no vamos a caer en especulaciones ni en meter miedo a nadie. Solo estoy diciendo que es muy plausible a la luz de los eventos actuales de que esto se cumpla próximamente, ¿no? Y dice, Jesús dijo en Mateo 24, de la higuera aprended esta parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, hay señales, ¿no? Cuando vemos florecer la higuera, cuando vemos florecer cualquier árbol, sabemos que la primavera y el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis estas cosas, conoced que está cerca las puertas, ¿no? Que hay un largo debate sobre qué significa esta generación, pero no vamos a entrar en eso ahora. El tema es que hay algunas señales. Ahora sí, entonces ya hemos establecido que la tribulación corresponde a la 70ª semana de Daniel, que es un periodo de 7 años, y que eso encaja con Apocalipsis 6 al 18. ¿Qué más hemos establecido? Fíjense aquí en la pantalla, que a la mitad de ese periodo, aquí, fíjense, el anticristo se sienta en el templo y se hace adorar como Dios. Eso es la abominación desoladora. O sea que la única referencia temporal explícita es que el anticristo se sienta a la mitad de esa semana y se hace adorar como Dios. En esta primera mitad, él engaña al mundo entero y a Israel en particular. Se hace pasar como el Salvador, como el que trae paz y prosperidad, pero acá recién se manifiesta, ¿no? Entonces, sobre este periodo de 7 años, hay algunas posturas sobre el rapto. O sea, ¿cuándo la iglesia es sacada? ¿La iglesia pasa por este periodo de 7 años de tribulación o no pasa? ¿No? Y aquí los cristianos, buenos hermanos incluso, difieren en cuanto a cuándo ocurrirá. Vamos a ver rápidamente algunas posturas. No sé por qué acá cuando pongo ya, ok. Fíjense, el rapto pretribulacional implica, fíjense, esta era acá, implica que la iglesia es sacada de este mundo antes de este periodo. O sea, es decir, en Apocalipsis 5 correspondería esto. Apocalipsis 5, 6, antes de los sellos, la iglesia es sacada y es librada de la ira de Dios que se va a desatar en la tierra. Y que su segunda venida, ¿no? Cuando él viene en el rapto, es 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, él viene en las nubes, no pisa la tierra, tanto que Mateo 24 nos habla de su segunda venida, cuando él pisa, vuelve al monte de los olivos. Esa es su segunda venida. Eso vemos en Apocalipsis 19, cuando él viene en su caballo como justo juez y verdadero, un caballo blanco a reinar. Esa es su segunda venida. Que esa segunda venida ocurre al final de la tribulación en Apocalipsis 19. Esa es la postura pretribulacional, es decir, antes de la tribulación, ¿no? Hay otra postura, voy a ver rápidamente, que es el rapto meso-mit-tribulacional, que dice que la iglesia va a ser raptada a la mitad. Justo cuando el anticristo se manifieste, la iglesia es raptada, no pasa por el juicio de las trompetas y las copas, si ven aquí abajo, y su segunda venida es al final de ese periodo, ¿no? Ese es el rapto mesotribulacional, porque distinguen la ira de Dios entre la primera mitad, que es la ira del hombre o Satanás, y la segunda mitad es la ira de Dios, es el gran día de la ira de Dios, ¿no? Hay otra postura, se llama el rapto preira, que ubica el rapto y la segunda venida en algún momento entre el sexto y el séptimo sello, ¿no? Cuando hay una persecución en la tierra por el anticristo, luego que se manifiesta, entonces recién muchos son muertos y otros son raptados. Y acá dicen ellos que el rapto ocurre y simultáneamente hay una segunda venida. Ubican los dos eventos en un mismo momento en el tiempo. Y por último, el contraste con el rapto pretribulacional sería el rapto posttribulacional, que indica que la iglesia sí va a pasar por todo este periodo de tribulación y que al final, en Apocalipsis 19, la iglesia es raptada, o sea, recibe a Jesús en el aire, lo recibe, ese es el rapto o arrebatamiento, e inmediatamente vuelve con Jesús a reinar en la tierra. Esto sobre todo es la postura
del premilenialismo histórico, bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, o de los amilenialistas, ¿no? Es decir, la iglesia pasa por toda la tribulación. Ahora, hay un evento acá sine qua non, que es la abominación desoladora que ocurre a la mitad, ¿no? Yo diría que si algún momento llegamos a ver un templo judío y al anticristo sentarse, es que ya estamos a la mitad, significa que ya estamos a la mitad de ese periodo. Por lo tanto, hubiéramos desechado el rapto pretribulacional y uno de estos sería el verdadero. Pero voy a ver y voy a sostener en este día, con el respeto a todos los que piensan diferente, hermanos que piensan diferente. Esto no es un aspecto fundamental, voy a aclarar antes. Es decir, no es que porque tú creas en el rapto pretribulacional o en el posttribulacional, tú pierdes tu salvación o eres más salvo o menos salvo. No tiene nada que ver. Este es un aspecto de doctrina secundaria, ¿no? Lo primario es la inerrancia de la escritura, que es inspirada por Dios. Eso es una doctrina primaria. Otra doctrina primaria es la triunidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otra doctrina primaria es la salvación por fe solamente en Cristo Jesús y nada más, solo por la fe en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Eso es fundamental. Si alguien niega eso o añade, por ejemplo, eres salvo en Cristo más los sacramentos de la Iglesia Católica Romana, más si observas la Torá, el sábado, los alimentos, más si haces buenas obras. Bueno, eso es herético, eso es innegociable, eso hay que rechazarlo. Esos no son hermanos los que sostienen eso, porque están atacando doctrinas primarias. La Trinidad, no hay Trinidad, bueno, tampoco son hermanos los que niegan la Trinidad. Y tampoco son hermanos los que niegan la inspiración de la Escritura o que nieguen la deidad de Cristo. Y dicen, no, Jesús es un ser creado, como sostienen los testigos de Jehová o los arrianos. No, eso es una herejía. Entonces, las doctrinas fundamentales son la inspiración de las Escrituras, la Trinidad o Triunidad, la salvación solamente por fe y por gracia en Cristo Jesús, la deidad de Cristo. Eso es innegociable, eso es primario, fundamental, ¿no? Pero lo demás, como esto, podemos diferir, ¿no? No es fundamental y no debemos llevarlo a un nivel fundamental. Las sectas lo que hacen, una característica de las sectas es que agarran doctrinas como estas y dicen, si tú no crees exactamente como yo digo, no vas a ser salvo. Eso es una característica sectaria cuando pone una doctrina secundaria o terciaria a un nivel exclusivista, ¿no? Y otra característica de las sectas relacionado a esto es que te meten miedo, no, va a venir una tribulación, nos tenemos que esconder, empiezan a controlar tu mente, meterte miedo, y hay un líder que maneja tu mente y que supuestamente va a recibir revelaciones de Dios y te va a indicar, Dios le va a indicar a ese líder qué va a hacer, qué se va a ir haciendo. Eso no es bíblico. Nosotros tenemos la revelación en la Biblia y nuestra autoridad es la Biblia. No seguimos a ningún líder, no me sigan a mí. Comprueben lo que digo, ni a nadie, ¿no? Entonces, la autoridad está en la escritura y esto es secundario. O sea que cualquiera que les quiera imponer y controlar y meter miedo con esto, aléjense de esa iglesia o supuesta iglesia. Yo creo que no sería una iglesia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Y como hemos visto en el anterior domingo, esto requiere mucha humildad, porque estamos hablando del futuro y debemos ser humildes también al respecto, ¿no? Entonces, estas son las posturas, fíjense, el rapto pretribulacional, mi tribulacional, el rapto preira y el rapto posttribulacional. ¿Qué es lo innegociable? ¿Qué es lo que sí o sí va a ocurrir y que no podemos negociar? Es la segunda venida de Cristo, acá en Apocalipsis 19. Eso es innegociable. Cristo no ha vuelto todavía por su iglesia, no ha vuelto a reinar y establecer su reino eterno, ¿no? Después viene acá el milenio, bueno, eso es innegociable, la venida de Cristo, ¿no? El que niega la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no es iglesia, es herético. No lo crean, no lo sigan. Lo demás podemos diferir en algunos aspectos. Así que con esa aclaración, con ese respeto debido, yo el día de hoy voy a sostener, voy a defender la postura pretribulacional. Y voy a explicar por qué creo y por qué muchos hermanos creemos en un rapto pretribulacional, que la iglesia se va antes de la ira de Dios y por qué todo esto es la ira de Dios y no solamente la mitad, ¿no? Dicho eso,
volviendo a lo anterior sobre las diferencias que puedan haber con algunos hermanos, un escritor, Charles Ryrie, que ya murió, un gran teólogo, un gran hermano, él sostenía una postura pretribulacional. De hecho, tiene un libro que se llama Ven pronto, Señor Jesús. Pero aunque él sostenía una postura pretribulacional, es decir, que la iglesia es raptada, arrebatada antes de la tribulación, él dijo lo siguiente: si su venida fuera pretribulacional, es decir, antes de la tribulación, entonces le alabaremos porque nos perdimos ese tiempo terrible de ira de Dios, ¿no? Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira, donde la cuarentena de horas se queda chiquita, ¿no? Va a haber un juicio terrible donde van a morir 2/3 partes de la tierra, hambre, pestes, mortandad, terremotos, granizo, todo lo que se puedan imaginar de terrible va a ocurrir ahí, donde se va a manifestar el anticristo y todo eso. Dice, si ocurriera antes de la tribulación, lo alabaremos. Ahora, si su venida es post-tribulacional, es decir, si la iglesia va a pasar por todo esto, entonces con gusto sufriremos por su causa. De cualquier manera, aún tenemos la bendita esperanza de su venida. Esa es nuestra esperanza, que Él viene, ¿no? Y fíjense esta humildad del hermano, por más que él sostiene la pretribulacional, y yo me uno a él en esta frase. Pero ahora, dicho eso, voy a defender la postura pretribulacional. Antes de eso, ¿cuáles serían las señales para iniciar esta semana de tribulación, la última semana de Daniel? Primera señal, hay una apostasía generalizada. Es el mundo deja a Dios, la iglesia, en general la iglesia entre comillas, que se hace pasar por iglesia, está como la iglesia de la Odisea, apartada de Dios, ensimismada, se cree rica pero es pobre, se cree vestida pero está desnuda, se cree que ve bien pero Dios le dice pon colirio a tus ojos. Hay una apostasía generalizada, se olvidan de Dios. Y bueno, la otra señal sería la firma del anticristo de un pacto de 7 años con Israel, como vemos en Daniel 9:27. La última semana va a estar caracterizada por una promesa de paz. Y también vemos la abominación desoladora en Mateo 24:15. A la mitad de esa semana el anticristo romperá su pacto con Israel, hará cesar los sacrificios en el templo, aún por construirse nuevamente, y erigirá en él un ídolo de sí mismo para que sea adorado. Daniel 12:11. Entonces esas son las señales del inicio de la tribulación que no hemos visto hasta ahora. Hay una apostasía generalizada en la iglesia poco a poco, pero todavía no hemos visto manifestarse al anticristo. Ahora sí, ¿por qué creer en el rapto pretribulacional? ¿Por qué la iglesia se iría antes de este periodo? Uno, Jesús declara que la iglesia será tomada antes de la hora de la prueba. Fíjense, antes de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10 le dice acá, fíjense, a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:10, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí habla de un evento singular, la hora de la prueba. No se trata de las persecuciones que ha habido a lo largo de la iglesia, por Roma, luego por la Iglesia Católica Romana, allá en la Edad Media, en la Edad de la Reforma, con la Inquisición, y hasta el día de hoy nos siguen persiguiendo en algunos países. No, aquí es un periodo específico, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice, yo te guardaré, y esto es tereoek, significa mantener fuera de, protegernos de la prueba, sacarnos de la prueba, no pasar por esa prueba. Entonces, eh, la iglesia de Cristo va a ser guardada de esa hora de la prueba. Y esa es una promesa que tenemos ahí. Dos, la iglesia no se menciona en el periodo de la tribulación descrito en Apocalipsis 6-18. Fíjense, en Apocalipsis 1, 2 y 3, la iglesia se menciona más de 19 veces. Iglesia, 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 iglesia. Pero luego de Apocalipsis 4:5, cuando Juan es llevado al cielo y vemos el relato de todo lo que va a ocurrir en esta última semana o en la tribulación o la gran tribulación, no menciona la palabra iglesia, no se menciona la palabra iglesia. Ahora, si la iglesia fuese a pasar por este periodo, ¿por qué no se la menciona? Sí se menciona algunos convertidos, algunos santos que van a ser perseguidos, ¿no? Se menciona a los 144,000 judíos que van a evangelizar, se menciona a 2 testigos judíos que no sabemos quiénes son, que van a evangelizar, pero no se menciona a la iglesia como el cuerpo de Cristo.
Entonces, como no se menciona, creemos que Apocalipsis 4:5 ocurre el rapto, ¿no? Tercera razón, las epístolas no contienen advertencias preparatorias a los creyentes para pasar por una tribulación inminente. Si la tribulación es algo tan específico, tan grave para la iglesia, ¿por qué no vemos advertencias en las cartas de Pablo al respecto o en las cartas de Juan o Pedro? Sí nos dice que seamos firmes en contra de las persecuciones y tribulaciones, por ejemplo, en Primera de Pedro. Sí se nos advierte de los falsos maestros en Primera Timoteo 3, Segunda Timoteo 3, en Primera de Pedro, en Judas. Se nos habla de los falsos maestros, los falsos testigos, ¿no? que se van a aparecer en la iglesia. Se nos habla de evitar una vida impía, de vivir en santidad, pero no se nos habla de prepararnos especialmente para esta hora de la prueba. No se nos dice, ¿no? Cuarta razón por un rapto pretribulacional, la instrucción dada por Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 exige un arrebatamiento pretribulacional. ¿Por qué? Pues si los tesalonicenses se lamentaban que sus seres amados muertos se perderían del rapto o arrebatamiento. Es decir, ellos se habían lamentado se lamentaban de que los que habían muerto en Cristo se iban a perder esto, ¿no? Y Pablo les dice, no, todavía no ha ocurrido eso. Por eso es que creemos que eso está por ocurrir y que va a ser en las nubes para recibir al Señor. Entonces, esa interpretación demanda un rapto pretribulacional. 5. Hay un estrecho paralelismo entre Juan 14, 1, 3 y 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Lo que hemos leído, ¿se acuerdan? En Juan 14, que yo voy a preparar lugar para vosotros y volveré a llevarlos para que donde yo esté, vosotros también estén. Y 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, que dice que Él viene, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros seremos transformados y estaremos con Él para siempre. Eso encaja mejor con el arrebatamiento pretribulacional. Sin juicios, ahí en Juan 14 y en 1 Tesalonicenses no se menciona juicios, como sí vemos dentro de la tribulación. Y a la vez difieren del regreso de Cristo a la tierra observado en Mateo 24, 25, con juicios. Mateo 24, que muchos toman y como un mismo evento, arrebatamiento y segunda venida, ahí sí habla de juicios, pero en Juan y en 1 Tesalonicenses no se habla de juicios, eso es la tribulación, ese es el rapto o arrebatamiento, ¿no? Sexta razón, Apocalipsis 19 no menciona ningún arrebatamiento rapto, aunque este es el capítulo donde lógicamente encajaría un arrebatamiento post-tribulacional. Los post-tribulacionistas que creen que la iglesia va a pasar por toda la tribulación, dicen que en la venida de Jesús, que está en Apocalipsis 19, eso es innegable, va a ocurrir ahí el rapto. Pero si va a ocurrir ahí el rapto, ¿por qué Apocalipsis 19 no menciona ahí que la iglesia sale a recibir a Cristo y luego baja? ¿Por qué no lo menciona? Solo habla de la segunda venida con juicio, porque no está el rapto ahí, ¿no? Ocurre antes de eso. Y además hace innecesario el concepto del rapto si lo ubicamos ahí. ¿Para qué nos va a raptar si subimos y bajamos? Solo sería un tecnicismo nada más, ¿no? No tendría mucho sentido ahí. Y además, ¿cuándo ocurrirían las bodas del Cordero que se indican también en Apocalipsis 19 con su iglesia? Séptima razón, el Nuevo Testamento no advierte, bueno, eso ya lo vimos, no advierte a la iglesia específicamente de una tribulación inminente, como sí lo hace respecto a la última semana de Daniel, ¿no? Octavo, ya hemos visto que guarda, bueno, eso se repite, y la secuencia de sucesos en la venida de Cristo requiere un arrebatamiento post-tribulacional. ¿Qué son esos sucesos? Fíjense acá, ya para ir acabando. El arrebatamiento rapto, fíjense, uno, es un misterio, una verdad desconocida en los tiempos del Antiguo Testamento, como hemos leído en 1 Corintios 15, 51. En tanto que la manifestación o segunda venida no es algo desconocido, no era un misterio, era un tema de muchas profecías en el Antiguo Testamento, Salmo 72, Isaías 11, Zacarías 14, Joel 2 y Mateo 24 en el Nuevo Testamento. El rapto o arrebatamiento, 2, está identificado con el día de Cristo, 1 Corintios, Filipenses, hay varios pasajes, luego paso esto. En tanto que el día del Señor o el día de la ira del Señor está relacionado con el día de Dios, de la Trinidad en general y del Padre en particular. Sofonías 1, Mateo 24, ¿no?
el rapto, Cristo viene en el aire y regresa al cielo, dice, y Él viene por nosotros y estaremos con Él para siempre, dice Primera Tesalonicenses. En tanto que en la segunda venida, Cristo viene a la tierra a morar y a reinar, no en el cielo, sino en la tierra por 1000 años. Zacarías 14, Él baja. Es diferente a Primera Tesalonicenses 4:16. 4, Él viene por sus santos. En tanto que en la segunda venida, Él viene con sus santos. Acá estoy defendiendo por qué el rapto o el arrebatamiento es diferente a la segunda venida y ocurre en un periodo diferente de al menos 7 años, ¿no? Quinto, en el rapto Cristo reúne a los suyos, en tanto que en Apocalipsis 19 y en Mateo 24 vemos que en la segunda venida los ángeles reúnen a los elegidos, a los que se hayan quedado, a los que se hayan convertido, judíos que se hayan convertido en la tribulación, ¿no? Ellos reúnen a los elegidos. En tanto que en el arrebatamiento Cristo viene por los suyos. En el arrebatamiento 6 nunca se dice que la venida de Cristo es por sus santos, vaya precedida de señales en los cielos, en tanto que en la segunda venida, como vemos en Mateo 24, sí va a haber señales en los cielos. 7, Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana y en la segunda venida Cristo viene como el sol de justicia, ¿no? 8, en un momento dice que va a ser el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, no será presenciado por el mundo. En tanto que la segunda venida será visible alrededor de todo el mundo, todos van a ver, todo ojo lo verá. 9, se destaca la resurrección de los santos, como hemos visto en 1 Tesalonicenses 4:15, en cuanto al rapto. Y en cuanto a la segunda venida, no se menciona resurrección alguna en el descenso de Cristo, no habla de resurrección. Solo dice que viene con sus santos. En el arrebatamiento viene por sus santos. 10. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados, transformados, como hemos visto en 1 Corintios 15:51 y en 1 Tesalonicenses 4:16. En tanto, que en la segunda venida nadie que esté vivo recibe un cuerpo glorificado. No se habla de eso. 11. Los incrédulos se quedan en la tierra. Claro, si la iglesia es arrebatada, los que no son iglesias se quedan. En tanto que en la segunda venida los creyentes permanecen en la tierra o retornan a la tierra. En el 12, razón 12 o diferencia 12, el rapto es presentado como un tiempo de bendición para recompensar a los creyentes, en tanto que la segunda venida, el énfasis principal es el juicio de Dios que viene para juzgar a la tierra. En la primera venida Él vino a salvar a su iglesia, vino como un corderito, en la segunda venida Él vino a juzgar. 13. En el rapto parece indicar principalmente a la iglesia, en tanto que en la segunda venida implica principalmente a Israel y también a las naciones gentiles, como vemos en Mateo 24 y Mateo 25. El rapto no se menciona el reino de Cristo en la tierra, sino que él dice que viene y nos lleva donde Él está, en el cielo, por 7 años. Y luego, en la segunda venida, vemos que se establece el reino de Cristo en la tierra. Esas son las diferencias entre rapto y segunda venida, ¿no? Como les dije, algunos como todos los cristianos están de acuerdo con el rapto, solo que la diferencia está si son dos eventos separados, como sostiene el pretribulacionismo, o si es un mismo evento, como dos caras de una moneda, como sostienen los posttribulacionistas. Pero en ese caso, ¿qué sentido tiene el rapto? Como ya hemos visto en las razones anteriores. Así que, ¿qué implicaría, dicho esto, qué implicaría un rapto pretribulacional para los creyentes? Implica que debemos amar y buscar su venida, motivándonos a llevar vidas santas y consagradas, porque como las 10 vírgenes debemos estar velando por su venida, las 10 vírgenes en Juan, ¿no? Él viene en cualquier momento, Él puede venir en cualquier momento, así que eso debe motivarnos a llevar vidas santas y consagradas. Me recuerdo que unos misioneros, una misionera, la hermana Flora Meher, que me enseñaron que ella era judía, la botaron de Israel por ser judía, se volvió al cristianismo, fue a Inglaterra, luego vino acá a Bolivia, a Tarija, y siempre ella decía, cuando éramos jóvenes, yo era adolescente, decía, ¿dónde te gustaría que te encuentre Dios cuando Él venga, cuando Él venga en el rapto? ¿Te gustaría que te encuentre en la discoteca? ¿Te gustaría que te encuentre viendo una película que no glorifica a Dios en el cine? No es que el cine esté mal, sino la película que vayas a ver esté mal. ¿Te gustaría que te encuentre bailando canciones que no glorifican a Dios? ¿Te gustaría que te encuentres robando dinero, engañando a tu esposa, a tu esposo? ¿No?
¿O quisieras que Él te encuentre amando su venida, buscándolo en su palabra, orando, estudiando la Biblia? O qué lindo que fuera que venga ahorita, ¿no? Y nos encuentre estudiando acerca de Él. Así que eso nos debe buscar, amar y buscar su venida. Si tú no amas su venida y tú dices, ay, yo no quiero que venga Cristo porque tengo sueños por cumplir, quisiera que venga luego, estás poniendo tu agenda personal antes que la gloriosa venida de Cristo. Algo está mal en tu vida. La venida de Cristo debe estar por encima de cualquier plan o sueño personal. Por eso Apocalipsis acaba como diciendo, Maranata, ven pronto, Señor Jesús, porque este mundo está podrido, ¿no? Está podrido. Así que debemos amar su venida. 2, debemos mantenernos ocupados sirviendo al Señor, haciendo lo que le agrada. Qué lindo que nos encuentre sirviendo al Señor, cantando, predicando, evangelizando, sea lo que sea que hagas, que Él te encuentre sirviéndolo. Y si no puedes servirlo activamente, orando por la obra. Y en especial debería encontrarnos evangelizando y apoyando las misiones. Una iglesia verdadera glorifica a Dios, edifica a los santos, o sea, estudia la Biblia como estamos haciendo ahora y también evangeliza. Una iglesia que no es verdadera se encierra, entra en un delirio escatológico y dice, no, nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos, no hay que evangelizar, no hay que hacer nada, ¿me entienden? Se quedan solos, no evangelizan y no apoyan las misiones. Así que el rey ya viene y eso nos debe motivar. El rey ya viene, eso nos debe motivar a buscarlo, a vivir en santidad, a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Cristo. Si tú todavía no has confiado en Cristo, si tú piensas que ser cristiano es, no sé, solamente ir a la iglesia, leer la Biblia o estar reunido acá, está bien, todo eso es bueno, pero no, eso no te hace salvo, aunque estés acá. Lo que nos hace salvos es poner la fe en Cristo Jesús, es arrepentirnos de nuestros pecados, es creer de todo corazón en Él, y eso se evidencia en una vida cambiada. Antes mentía, ahora no miento, antes robaba, ahora no robo, antes engañaba, ahora no engaño. ¿Me entienden? Hay frutos de esa conversión. No que los frutos te hacen salvo, no que las obras te hacen salvo, es solamente por la fe y la gracia en Cristo Jesús. Pero si esa fe es verdadera, si tú realmente has nacido de nuevo por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, tu vida va a producir frutos, va a estar caracterizada por una nueva vida. Y aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor, ¿no? La vida, dice los que han, que Él, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí hago cosa nueva, ¿no? Somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Así que eso nos lleva a buscar al Señor, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos y a amar su venida. Amén. Bueno, acá paramos y bueno, me ha llevado casi una hora. Como les digo nuevamente, tal vez no lo capten al comienzo de todo, pero debemos seguir estudiando y buscando al Señor. Amén. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta o comentario. Vamos a abrir un pequeño periodo para preguntas al respecto. Sí, sí, Pablito, yo tengo una pregunta. Alberto habla. Alberto, adelante, buenas Sí, noches. buenas noches. Una preguntita. Ahí justamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, se habla de una multitud de ropas blancas, ¿no? Una vez que se sella los 144.000 sellados, que Ajá, son los judíos, aparece otro grupo, ¿no? Donde dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, al cual nadie podía contar, de todas las naciones, o sea, no eran judíos, sino eran las naciones, ¿no? Tribus, pueblos, lenguas. Y dice que, bueno, que se habían salvado, o sea, porque por la sangre del cordero, ¿no? Entonces, ellos eran un grupo que salían de la gran tribulación, pero ahí no se podía entender que podían ser parte también, digamos, de lo que se había hablado ahora, del rapto. Bueno, primero ubiquemos Apocalipsis 7, gracias, los 144.000 sellados. Este es un pasaje muchas veces mal utilizado, sobre todo por los testigos de Jehová,
que ellos aseguran que solamente 144,000 van a ser salvos, ¿no? Y por eso es que van puerta por puerta y se esfuerzan tanto, porque bueno, yo siempre digo que es absurdo porque 144,000 es muy poco para los millones, y ahorita somos 10,000 millones en el mundo, y si contamos a lo largo de la historia cuántos millones más, entonces 144,000, como decimos, cuando ellos vienen a tu puerta, nos dejan más desesperanzados, y la Biblia habla de una bendita esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo, no más bien una desesperanza. Si yo creyera que solo 144,000 son los salvos, pues me quedo frustrado. Y es por eso que ellos más bien se esfuerzan tanto por entrar en este grupo. Pero a tu pregunta, dice 7.1, después de esto vio 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjense que tierra, tierra, tierra. Esto está ocurriendo en la tierra, no en el cielo. Por eso que los 144,000 es algo que ocurre en la tierra, ¿no? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4. Bueno, aquí habla, estos son 144,000 que Dios escoge de cada tribu de Israel para que evangelicen precisamente a Israel principalmente y al mundo entero, donde van a estar también esparcidos judíos y gentiles. Aquí habla de la soberanía de Dios incluso en la salvación. 144,000, ni uno más ni uno menos. Él ha prefijado que van a ser los evangelistas, los que no se han contaminado, ¿no? Y después de esto, 7:9, Alberto dice, después de esto, o sea, ya no está no es lo mismo que lo anterior. Miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Aquí vuelve al cielo, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a la gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación es de nuestro Dios. Y todos los ángeles estaban en el pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y alababan. Pero esto es ya en el cielo, Alberto. Y él dice en el 7:14, dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto se refiere, si vemos los sellos, en el 5.º sello hay una gran persecución del anticristo, donde va a haber en ese periodo de la tribulación, por la acción incluso también de los 144,000 sellados, de los 2 testigos, va a haber mucha gente que va a ser salvada, por fin va a creer en Cristo. La iglesia es sacada, los que se queden van a ser salvados, pero muchos van a pagar con su vida. El anticristo se va a enfocar en ellos, los va a perseguir, a muchos van a morir, y ellos van a ir obviamente a la presencia del Señor. Y eso es lo que está diciendo Juan luego de ese periodo. Es diferente a los 144,000 sellados. Esto es otra vez en el cielo, son los que han salido de la tribulación, los que han muerto por la causa de Cristo. Gracias, Pablito. Ok, de nada, Alberto. O sea, con esto, con la pregunta de Alberto, aclaramos de que dentro de la tribulación sí va a haber convertidos también, pero obviamente va a ser a precio de sangre, mucha persecución. Bueno, ahora pasa lo mismo, ¿no? Pero sí va a haber salvos, y principalmente judíos. Esto también se llama, este periodo de la tribulación, en Jeremías 37, se llama, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es la angustia para Israel, ¿no? Y ahí es donde Israel va a reconocer al Mesías y van a mirar al que traspasaron, dice en otra profecía, y recién lo van a reconocer como tal. Así que el foco ahí principalmente está en los judíos, aunque también va a haber salvos de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Ahora recuerdo una pregunta que creo que hizo el anterior domingo Keisla, no sé si está conectada, la hermana de Coco. Ella dijo, la pregunta era algo así como si algunos hermanos sostienen que la ira de Dios no son los 7 años, sino la mitad, y que no es todo eso. ¿Es así, Keisla?
Bueno, Hola, sí, sí estoy aquí, disculpa. No, yo lo que pensaba era como, por ejemplo, dijiste que habían diferentes como perspectivas. Una es la pre-tribulación, la otra es como que en el medio, como que íbamos a vivir algunas cosas, pero no todo. Y en el medio de eso, pues venía lo que es la ira de Dios como tal. Pero como la iglesia, como la Biblia habla de una tribulación y de una ira de Dios, pues por eso fue que sí, lo vi bueno, así. hay hermanos que dicen que la ira de Dios recién se desata cuando el anticristo se sienta ahí en el trono del templo y se hace adorar como Dios. Pero si vemos Apocalipsis 4 y 5, el que abre los sellos, al quien se le da el rollo y quien abre y desata los sellos es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces es Dios el que desata los sellos, es Cristo. Por lo tanto, la ira de Dios comienza desde ese punto, ¿no? No es que el anticristo está hasta la mitad y recién la mitad es de Dios. Bueno, eso sería un punto fuerte para defender que la ira de Dios es todo el periodo y no solo la mitad. Y otra confusión que viene es porque a veces se cree que Mateo 24 está hablando exactamente de los mismos eventos que Apocalipsis 6 y 19 o que Primera Tesalonicenses 4. Si bien Mateo 24 habla del fin de los tiempos y de la segunda venida de Cristo, hay una audiencia particular ahí que son los judíos, porque menciona desde el 24:1, habla a los judíos, habla del día de reposo, rogad que no, vuestra huida no sea en el día de reposo, es decir, en el sábado, porque ellos guardan el sábado, los judíos obviamente. Eh, eh, Cuando Jesús salió del templo y se iba, acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, dice, ¿no? Entonces Mateo 24 está enfocándose más en la segunda venida que en el rapto pretribula, bueno, que en el rapto en general, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Ok, O sea, sí. Sí, cuando hablaste sobre que todo era como que parte de la ira de Dios, pues obviamente tiene sentido porque este, pues todo es parte de un plan, todo es parte del mismo plan, que es pues destruir la maldad y que reinemos con Jesucristo. Todo aquel que decida, ¿verdad?, aceptar y dar su vida al Señor y creer en Él como el Salvador. amén. Y bueno, ya claro para decir que en todo caso, ¿dónde está nuestra seguridad? Nuestra seguridad está no sé, en tener el mejor plan para prepararnos para una posible tribulación. Nuestra seguridad está, no sé, en ser más inteligentes, en entender los tiempos. No, nuestra seguridad siempre ha estado, está y va a estar en Cristo Jesús. Él es nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestro refugio. Así que mientras estemos en Cristo, mientras somos hijos verdaderos de Él, vamos a estar seguros. Él nos guardará de la hora, de la prueba que va a venir sobre este mundo. Esa es nuestra seguridad. Así que estemos seguros de eso. La Biblia dice, examinaos si estáis en la fe, ¿no? Examinaos si estáis en la fe. Nuevamente, no es que la salvación es por obras. No evalúen su salvación por obras o por sentimientos. No, me siento salvo, no me siento salvo, no. Evalúen si creen en Cristo Jesús, evalúen si su espíritu tiene al Espíritu Santo de Dios, si realmente aman a Dios y si realmente desean conocer de Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios. Esa es una buena señal. No que seamos perfectos. Nuevamente, el cristianismo no se trata de perfección, porque no vamos a ser perfectos ni lo somos hasta que Él venga, hasta que seamos transformados. No se trata de perfección, sino se trata de dirección. Es decir, caminamos cada día conforme a la imagen de Cristo. A veces caemos, a veces pecamos, pero una evidencia de un verdadero cristiano es que confiesa su pecado. No porque vaya a perder su salvación, sino porque tiene al Espíritu Santo de Dios y eso lo lleva a confesar el pecado, ¿no? Entonces esas son señales, algunas señales de que realmente somos verdaderos hijos de Dios, que creemos en Él, que tenemos ganas de orar, de leer su palabra, de vivir en santidad, y que cuando pecamos
confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos duele pecar porque tenemos al Espíritu Santo. Pero si tú pecas constantemente, no tienes ningún dolor, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer, no tienes ganas de buscar de Dios, pues bueno, hay muchas dudas de que realmente hayas nacido de nuevo. Ahora, podemos tener momentos, tiempos de bajones espirituales, pero eso es otra cosa, ¿no? Estoy hablando de una situación, un patrón general. Nuevamente, no se trata de perfección, sino de dirección. Caminamos hacia Buenas ciudad noches. celestial. Amén. Sí, buenas noches. Sí, quería consultar de Apocalipsis 14, 14 en adelante, digamos, que es la tierra es cegada. ¿Sí? Ahí Ujú. dice el título, ¿a qué se refiere? ¿No sería eso como una referencia al rapto, por decirlo así? Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Bueno, esto se refiere a ver, dice, y el que estaba sentado sobre la nube, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, diciendo, mete tu hoz, bendime los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras, y el ángel arrojó su hoz, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió hasta los frenos de los caballos. Bueno, esto se refiere, la tierra es cegada. Nuevamente, previo a esto tenemos los 144,000 sellados, tenemos la manifestación del anticristo, ya tenemos los dos testigos en la tierra. Bueno, ellos han evangelizado al mundo y bueno, acá se puede referir a dos cosas, ¿no? A uno, a identificar a los que son salvos de toda la tierra, eso es como cegar, es cosechar, ¿no? Y también a traer juicio sobre la tierra, sobre los que no han recibido a Cristo, los que han rechazado y siguen rechazando a Cristo. Por eso dice, y el ángel en el 14:19 dice, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre. No necesariamente todas las descripciones, si bien hay una cronología de eventos, no necesariamente todas son exactamente secuencialmente en la descripción que se da en estos capítulos. Algunos pueden, por ejemplo, Apocalipsis 17 y 18, es como que detallan algunos eventos anteriores dentro de la tribulación. Así que en esto pareciera ser más relacionado a la ira de Dios, al juicio de Dios, que a la salvación de Dios. Eso por ahora, por lo que puedo decir. Tampoco no me considero un experto en todo el Apocalipsis, pero eso es por lo que veo ahora. No sé si incluso si alguien tiene alguna Otra acotación. duda puedo decir. Claro que sí. Pablo, ¿no? Sí, Pablo, sí. Dentro de lo que decía, digamos, dentro de las diferentes posturas, ¿no? Que hay del rapto, si el rapto fuese antes de la tribulación y supuestamente, ¿no? Nosotros seremos raptados en la segunda venida, entonces Jesús, estaría en el cielo 7 años y de ahí bajaría a la tierra. Así es. Jesús estaría, bueno, seguiría, ¿no? Porque nunca bajó. A 1 Tesalonicenses 4:16-17 dice que Él viene en las nubes a recoger los muertos en Cristo, resucitarán primero. O sea, nunca bajó todavía a la tierra. Entonces, estaríamos con Él, su iglesia estaría con Él. Ahí se llevaría a cabo en ese tiempo como un tribunal de recompensas a su iglesia, y las bodas del Cordero también en alguna parte de ese periodo, pero todavía no habría venido a la tierra, es verdad. Recién Él pisa la tierra en su segunda venida en Apocalipsis 19, ¿no? Como hemos visto el anterior domingo. Apocalipsis 19 la habla de que Él viene, ¿no? Con el jinete del caballo blanco, que es Jesús, ¿no?
que viene a juzgar a la tierra. Esa sería su segunda venida. Gracias. Amén. Pero hay tiempos bien marcados ahí, ¿no, Pablito? Sí, ¿a qué? No, sí, claro. No sé a qué te refieres. Perdón, Pablito, buenas noches y buenas noches a Buenas los noches. hermanos. Siguiendo en la lógica de la hermana, hay tiempos marcados, 7 años, o sea, va a suceder una serie de cosas ahí en el rapto, con el Señor haciendo lo que Él dice en la palabra, dando coronas, ¿verdad? O sea, Exacto. premios. O sea, hay Sí, tiempos bien marcados, o sea, no es que va a ser rápido esa situación de que una vez que haya el rapto, rápido va a volver a pisar la tierra, va a pasar un buen tiempo, digamos, ahí, y eso ya sí, o está sea, determinado, a eso me refería. claro, sí, sí, William, sí, más o menos, al menos 7 años, ¿no? Sería bajo lo que hemos visto hoy día, al menos 7 años. Al menos 7 años, donde estaremos en la calle. ¿Por qué sostenemos esto? Porque Juan 14 dice, voy a preparar lugar para vosotros, vendré y os llevaré donde yo estoy. Él todavía está en el cielo, pues nos va a llevar ahí, glorificados y transformados, y luego va a desatar su ira sobre esta tierra, y recién bajamos con él al final de este periodo, ¿no? En Apocalipsis 19. Y en ese periodo, como dice William, se llevaría a cabo, por ejemplo, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, que es para los creyentes, ¿no? No es para, no es, sería diferente al juicio del gran trono blanco que se da al final de los 1000 años, ¿no? Esto es para creyentes. Estaríamos con Cristo hasta que Él desate estos juicios. Pero bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. Como les digo, la idea es que estemos preparados para su venida, eh, seamos humildes en todo caso. Si bien sostengo y sostenemos una postura pretribulacional, si tú tienes otra postura, no es una cuestión fundamental. Lo fundamental es que Cristo viene y que estemos seguros de que estamos en Cristo. Amén. Bueno, si no hay más, vamos a orar para terminar por los que están aquí conectados y por los que están sufriendo. ¿Qué significa principio de dolores? Dice la hermana Rosa. Bueno, es el tiempo de angustia para Jacob, ¿no? Es decir, son como las mujeres que están en parto, digamos, ¿no? Empieza a sentir algunos dolores antes de que venga a luz la criatura. Esas son esas señales, ¿no? Que vemos en este tiempo, apostasía, muchas cosas que son principios, son señales previas a ese día. No es el nacimiento mismo, pero nos anuncia que ya está cerca eso. Eso es lo que vemos en este tiempo con la apostasía, con todo lo que vemos en este tiempo. Eso es principio de dolores. Bueno, sí, el domingo que viene nos volvemos a conectar, sí, sí nos volvemos a conectar, seguimos acá en Tarija, lo menos en cuarentena, en encapsulamiento, y volveremos a conectar, Dios mediante, probablemente repasemos un poco este tema y veamos sobre el anticristo, quién es ese personaje y cuándo se manifiesta, ¿no? El anticristo. Así que sí, están invitados para el próximo domingo, Dios mediante. Si el Señor no viene antes, nos reunimos el domingo. Amén. No sé si está conectado el hermano Alberto Molina, si puede orar, por favor, para acabar. Pablito, un Sí, favor, ¿podría, por favor, solicitar oración para
la familia de Daniel Dávila y su familia, su esposa Nancy, quienes el día de hoy están conectados y nos escucharon. Por favor. Ok, Daniel Dávila, gracias. Un saludo a Nancy, a Daniel. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Y bueno, es un gusto tenerlos y seguimos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Amén. Ya tendremos el gusto de conocerlos. Amén. Entonces, no sé si está de mano ahí Alberto, que ore por estas peticiones, por Daniel, Nancy y los que sufren. Otra cosa más antes, yo he escrito un ensayo sobre estas posturas del rapto. Les puedo pasar, bueno, algunos están en el grupo ahí de estudio bíblico. Les voy a hacer llegar, si alguien quiere profundizar, voy a mandar ese documento. Ahorita lo podría compartir, pero no me deja, tengo que estar en Dropbox. Ordenador, acá está. Por el grupo podrías compartirlo. Ok. Amén. Mientras se va preparando el hermano, aquí sí ya me ha dejado compartirlo. Voy a ponerlo acá y también en el grupo. Acá para los que no están en el grupo. Y pues, amén. Entonces vamos a orar. Bendito nuestro Señor, Dios amado, estamos muy agradecidos, Señor, por poder compartir tu palabra, poder aprender de tu palabra, Señor, y podernos dar cuenta de todo lo que va a suceder, Señor. Como tu misma palabra dice que no estamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de la palabra de Dios para que las circunstancias no nos sorprendan, sino que necesitamos estar como las vírgenes prudentes, bien preparados, listos para las circunstancias que vienen. Señor, ayuda a cada hermano, a cada hermana. Gracias por ellos, gracias por el deseo, el anhelo que tienen en su corazón de entenderte y conocerte. Bendito Dios, y de saber el plan que tú tienes preparado ya de antemano para cada uno y para cada evento y circunstancia en este mundo. Gracias, Señor. Que toda la honra, que toda la gloria sea para ti, Señor bendito, Dios amado. Que podamos así seguir incursionando y viendo la luz que emana del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no es un libro misterioso, sino que es un libro claro, sencillo, porque Dios lo ha hecho para advertirnos a nosotros. Gracias, Señor, te damos y también queremos llevar al trono de tu gracia las aflicciones, las penas de